Hola, bienvenidos a un episodio más de Paloma Wellness, donde siempre trato de llevarles información que nos nutra, que nos haga entrar a ese mundo interior para poder estar mejor de todas las formas posibles, porque las herramientas siempre son básicas y necesarias para nuestra transformación. Y hoy estoy muy, bueno, digamos de manteles largos, porque estoy muy emocionada por el escritor que voy a presentarles, que estoy segura ustedes han escuchado hablar de su magnífico trabajo y en estos últimos meses también yo creo que se ha escuchado hablar muchísimo porque él es escritor de ¿Quién mató a Sara? José Ignacio Valenzuela, chileno, con apenas 20 años escribió su primera telenovela. Así que hoy vamos a dedicarlo para hablar de su más reciente obra literaria, Naufragios. ¿Qué es Naufragios? Tres historias que nos van llevando hacia mundos desconocidos, pero también mundos que todos hemos pasado por ahí, porque son mundos de amor, de pasiones, de esas situaciones sentimentales que todos nos hemos enfrentado, pero ¿quién mejor que él para darle la bienvenida y poder entrar de lleno a este tema? Bienvenido, Chascas. Gracias, Paloma. Encantado de estar aquí contigo. Sí, el honor es mío. Y bueno, vamos a hablar de naufragios. Son tres historias que giran en torno a las relaciones humanas, en especial a los asuntos amorosos y pasionales, asuntos que a casi nadie nos interesa. Casi nadie ha experimentado eso en su vida. Sí, pero primero me gustaría, pues, por el principio, de dónde nace pues esta inspiración, ¿no? Para escribir naufragios. Mira, es bien particular el nacimiento de este libro. Sucedió hace muchos años atrás y fue tal vez porque yo no sabía que me iba a terminar, que iba a terminar escribiendo este libro, sino que sencillamente un día, hará 6, 7 años atrás por lo menos, llegué a la conclusión que llevaba mucho tiempo de mi vida viviendo en islas. Yo viví en Chile, donde nací, después me fui a vivir a México, pero de México me fui a vivir a la isla de Manhattan, en Nueva York, y viví algunos años ahí, y de Manhattan me fui a vivir a Puerto Rico. Entonces, hubo un momento que dije, a ver, un momentito, espérate. Yo siempre he sido un hombre de continentes y de tierra firme, donde tú atraviesas fronteras caminando, donde al lado de tu país hay otro y tú puedes atravesarlo así cómodamente e incluso en muchos casos esas fronteras son artificiales porque alguien decidió que ahí pasa la frontera, Ujú. pero no es que haya un río o una montaña, ¿me entiendes? O un hoyo, no. A partir de aquí es un país, a partir de aquí es el otro. Pero llevo mucho tiempo viviendo en islas donde las fronteras no existen porque lo único que le limita al país es agua. Entonces, si tú cruzas la frontera de una isla, te caes al agua, literalmente, te puedes ahogar. Entonces empecé a cuestionarme cómo era la diferencia entre vivir en un continente y en una isla. ¿Qué hace? ¿En qué afecta al ser humano el hecho de vivir rodeado de agua? Que puede terminar siendo una cárcel. Pero también si estás en un barco y ese barco naufraga y te caes al agua, llegar a una isla es la salvación. Entonces empecé a jugar con este concepto de cárcel, salvación. Muchas veces hemos escuchado esta idea de que los seres humanos somos como islas, que cada uno está en su pedacito de tierra dando vueltas por ahí y uno espera que alguien llegue a la isla de uno, a la playa de uno, o uno llegar a la playa de alguien. Y entonces empecé a pensar, dije, bueno, esto es una idea interesante para escribir, sin todavía decidir escribir un libro. Dije, déjame pensar cómo sería escribir una historia en una isla. Y entonces empecé a decidir que quería escribir historias que sucedieran en islas. Y entonces elegí Manhattan como isla, porque era una de las islas en las que yo había vivido. Elegí Puerto Rico como otra isla literaria, porque yo también había vivido ahí. Y elegí la isla de Gran Bretaña, porque tengo un tío que vive en Londres y voy muchísimo a verlo. Y entonces después decidí, así arbitrariamente, que a cada una de esas islas yo les iba a atribuir
un elemento de la naturaleza. Entonces a la isla de Manhattan le iba a atribuir el elemento agua. Entonces, no sabía qué iba a pasar, no sabía de qué se iba a tratar la historia, pero sabía que en esa isla de Manhattan el agua iba a tener un componente importante de protagonismo. A la isla de Gran Bretaña le atribuí la tierra y después a la isla de Puerto Rico le atribuí el fuego. Así fue, Paloma, como empezó a armarse, a cobrar vida esta historia. Y entonces después empecé a inventar a los personajes. Y también decidí que cada uno de esos personajes principales que iban a estar en cada una de esas islas iba a estar atravesando su propio naufragio, metafóricamente hablando, por supuesto. Iban a estar con el agua al cuello, iban a estar hundiéndose por alguna razón. Y escribí la primera historia, que se llama Para leer a Isabel, que es la que sucede en Manhattan. Pasaron 2 años. Escribí una telenovela, escribí una película, escribí otros libros. Y después de 2 años, volví como a sentir la necesidad de escribir una segunda historia de islas. Y escribí Vida de Muertos, que es la segunda novelita que compone Naufragio. Y entonces inventé toda la historia, en fin, en fin, en fin. Y después de como un año, escribí la tercera. O sea, y ahí, cuando terminé de escribir la tercera, me di cuenta que había escrito una obra en global, que si yo juntaba la primera novelita con la segunda novelita y la tercera novelita, tenía un texto que tenía un hilo en común, que son los naufragios emocionales, que son las islas, y que son estos personajes tratando de sobrevivir en medio de su propio naufragio. Y que al final nos lleva a una similitud de lo que todos vivimos, porque todos, Absolutamente. de lo que todos vivimos, porque todos estamos en una, a veces con el agua hasta acá, que Todos. no sabemos para dónde. Y los dolores más profundos nos llevan a encontrar esa luz o ese salvavidas, como tú lo mencionas, ¿no? Esa Exactamente. oportunidad para que se vuelve una oportunidad de oro y que a veces es única. Así que bueno, miedo. Mira, y perdóname, y sin ir Sí. más lejos, hablando el otro día también con una periodista que me estaba entrevistando por Naufragio, me hizo ver una cosa que yo no había visto, porque obviamente cuando yo escribí este libro hace un par de años atrás no existía la pandemia, pero esta periodista me hizo ver que de alguna manera todos como sociedad tuvimos un naufragio colectivo estos últimos 2 años. Todos Sí. naufragamos de alguna manera y todos estuvimos obligados a vivir durante un buen tiempo en una isla solitaria, porque no podíamos entrar en contacto con otras personas porque nos contagiábamos. Entonces, cada uno de nosotros tuvo que recluirse a una isla, nadar con desesperación a una isla la más cercana y quedarse ahí a esperar que este naufragio pasara, del cual apenas estamos saliendo. Así que yo creo que dentro de todo es un tema que puede ser bastante universal, Innecesario. porque, y necesario, porque como tú bien dices, a todos nos ha llegado el agua al cuello, a todos hemos naufragado, ya sea románticamente, laboralmente, socialmente, familiarmente, de alguna manera todos hemos tenido un naufragio, pero siempre hay una manera de salir adelante. Siempre hay un salvavidas, un pedazo de tabla que se cayó del bote, una isla que apareció en mitad de algo, lo que sea, al cual uno se agarra. Totalmente de acuerdo. Y si bien ese comentario que te hizo la periodista, y si te fijas en esta isla a la que todos nos enfrentamos en la pandemia, esperando que alguien viniera a rescatarnos y resulta que nos dimos cuenta que nadie nos puede rescatar más que nosotros mismos. Exactamente. Hay que aprender a nadar. Hay que aprender a Hay nadar que aprender a y nadar. hacerse de todo lo necesario para poder salir de ahí, ¿no? Para llegar a alguna orilla. Exacto, para salvaguardar nuestra vida, que es tan importante. Exactamente. Miedo y placer se roban el volante. ¿Por qué? ¿Será porque soy miedoso y me gusta el placer? O sea que Eh, son como dos contra- polos. son Sí, los dos polos opuestos, sí. Yo pienso que todos los seres humanos nos movemos entre el miedo y el placer. Eh, a todos nos asustan
cosas. A Ujú. todos nos asustan cosas y frente al susto, frente al miedo, frente al temor, siempre está la alternativa de quedarse paralizado o de lanzarse de cabeza al vacío. Y tal vez por el hecho de que yo le tengo, por ejemplo, mucho miedo al agua. A mí el mar me da miedo, no soy de la gente que se baña en el agua. Ajá. Entonces, a lo mejor por eso siempre me ha dado mucho miedo un naufragio, porque yo siento que a lo mejor si yo me subiera a un barco, un bote y se empezara a hundir, frente a ese miedo yo me quedaría paralizado. Pero entonces siempre frente a lo que me da miedo, trato de movilizarme, trato de convertirlo como en el motor para hacer aquello que no me gusta hacer y para pasar del temor al placer, o sea, para que me termine gustando eso que originalmente no me gustaba. Y los personajes de Naufragio se mueven en eso, se mueven, están, tal como decía al comienzo, están todos enfrentando su propio naufragio, por lo tanto están atemorizados porque te guste o no te guste el mar o el agua, un naufragio siempre da miedo. Claro. Pero entonces, estos personajes, algunos, no sobreviven su propio miedo y otros son capaces de sobreponerse al miedo y son capaces incluso de llegar hasta la esquina opuesta del miedo, que es el placer. Por eso esos dos polos siempre están presentes en esta historia, y no solamente en esta historia, sino que en general en todos mis trabajos. Claro. Hablas de naufragios, un abismo de luz, un Sí. abismo de luz que al final es luz. Bueno, tú lo dijiste al comienzo, los naufragios pueden ser grandes oportunidades Ujú. Por y eso, las oportunidades son luz, ¿me entiendes? Cuando se enciende una luz es cuando uno tiene la posibilidad de usarla como una alternativa. Eh, y, y las crisis en general las crisis, y además si esas crisis son bien llevadas, pueden ser grandes oportunidades para aprender un montón de cosas. y sobre todo estas crisis amorosas y y pasionales, ¿no? Que luego son las que nos pueden tumbar o pueden ser el trampolín de tu vida para salir avante, ¿no? Y para decir, claro que pude, porque los divorcios son muy dolorosos, es un duelo a final de cuentas, las Claro, separaciones que te dejen, la infidelidad, todo lo que conlleva estos temas. Y muchas personas se quedan ahí. De verdad he conocido personas que llevan más de 30 años separados y siguen hablando de su expareja como pues con ese rencor, con ese odio, y es muy triste que las personas se queden estancadas ahí y no encuentren ese salvavidas, esa maderita para poder salir y transformarte y entender que pues esa persona tenía que estar en tu vida para enseñarte algo, exactamente. pero no para enterrarte, o sea, ¿no? Exactamente, no para ahogarte en el agua. Exacto. Exactamente. Yo pienso como tú y en general, frente a todas las crisis, he tratado de hacer del miedo un placer y frente a todas las crisis he tratado de usarlas como la gasolina para que me impulse hacia otro estado, o sea, para que esa crisis me agarre de donde estoy y me lleve a otro lugar, ojalá más arriba, ojalá un peldañito más arriba en mi propia evolución. Eso es lo que yo trataba de hacer. A veces no se puede, a veces te cuesta más que otros casos y en algunas ocasiones pues escribes de ellas, como es mi caso. Claro, y mencionas naufragios, un abismo de luz, un hueco por donde fugarse, un salvavidas que cual milagro flotante llega como garantía de vida. Yo creo que todos quisiéramos tener una garantía de vida, pero ¿verdad? Pero en cualquier área de nuestra vida. Pero yo creo que si no te arriesgas a tomar esa tablilla, ese salvavidas, a dar ese paso, ¿no? Metafóricamente, a dar ese paso, a salir de tu zona de confort, a buscar nuevos retos, a atravesar el miedo para sentir el placer, como si tú bien Claro. lo dices, pues no va a haber esa garantía de vida jamás. Mira, nadie tiene garantía de vida nunca. Exacto. Si hay algo que los seres humanos tenemos que aprender a aceptar muy rápidamente, ojalá, es la incertidumbre. No sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos si nos vamos a enfermar o no, no sabemos si nos van a querer o no, no sabemos si nos van a despedir o no.
no sabemos si nos van a pedir el DEPA donde vivimos o no, o sea, no sabemos nada. Nada. Y frente a esa incertidumbre absoluta, pues bueno, aprendemos a navegar en ella. Ahora, lo único de lo que sí tenemos certidumbre es que nos van a pasar cosas, es que vamos a experimentar un montón de cosas en el camino. Entonces, frente a esa única certidumbre que tenemos, pues bueno, más vale que usemos esas cosas que nos van a pasar para que nos sigan pasando cosas y no para que nos terminen enterrando. Entonces, esa ha sido mi filosofía de vida siempre. Claro. Bueno, yo no puedo evitar que me pasen cosas. El cambio es inevitable. Yo no puedo evitar que lo bueno dure para siempre. No puedo evitar eso. No puedo evitar que me pasen cosas malas. Bueno, pero entonces que aquello que me pase, sea bueno o malo, me ayude a mí a encontrar respuestas de ciertas cosas, a llegar a lugares que a lo mejor no había llegado, a conocerme a mí mismo de una manera que a lo mejor no me habría conocido si es que no me pasa eso. En fin, esa es mi filosofía de vida. Y yo por lo general siempre, para hacer las paces con algún tema que me está afectando, lo escribo. Entonces, de alguna manera yo hice las paces con Claro. mis propios naufragios Claro, escribiendo sobre ellos. entiendo. Y también inspirando a los demás y ayudando por medio de las letras, ¿no? Mi primera función o mi primera, digamos, voluntad siempre a la hora de escribir es entretener. Yo lo que quiero hacer es que la gente sienta placer leyendo lo que yo escribo, Claro. que vea en su mente lo que yo escribí y que eso que está viendo le guste, le entretenga, lo haga pasar un buen rato. Si además ese lector o esa lectora leyendo mis textos puede encontrar algún tipo de ayuda, de estímulo, de lo que sea, maravilloso, pero esa no fue la finalidad con la cual yo lo escribí. Ok. Porque además yo siento que no soy nadie como para ponerme a dar lecciones o mensajes. ¿Quién soy yo para darle mensajes a alguien? Nadie. Por lo tanto, yo escribo de lo que me gusta, de lo que me apasiona y sobre todo de lo que no me gusta, porque al escribirlo lo resuelvo dentro de mi cabeza. Claro. Pero si alguien leyendo eso pues consigue algo o le da cierta luz con respecto a algo que está atravesando, algún problema que tiene, lo que sea, pues qué mejor. Claro, por supuesto, porque desde tu historia, pues no buscas dar un Un curso mensaje, motivacional, no, pero la identificación es lo que puede ayudar, ¿no? exactamente. Ahora, em, ¿qué es lo más hermoso que te ha pasado como escritor? Porque bueno, Naufragios es una excelente recomendación de la cual estamos hablando específicamente en esta entrevista, pero ¿Quién mató a Sara? Ha llegado a transformar y a hacer un boom, ¿no? En Netflix y esa parte como escritor desde tu primer libro hasta Naufragios, ¿cuál ha sido la experiencia que dices ha valido la pena este camino? Fíjate que yo siento que ha valido la pena este camino desde el día uno, desde mi primera obra, porque no sé hacer nada más. Y yo tenía 3 años y yo le decía a mi mamá que yo iba a ser escritor cuando grande. Mm. Entonces, haber tenido la fortuna de poder dedicarme para lo que nací Claro, ha sido un gran triunfo. No solamente eso, tengo la fortuna y el privilegio de poder vivir de mi escritura. claro, Vivo de mi escritura, lo que también digo que es un privilegio porque no toda la gente se gana el dinero haciendo lo que le gusta te ama. o lo que vino a hacer al mundo. Entonces, en mi caso, se dieron muchas coincidencias o se alinearon las cosas de tal manera que no solamente puedo hacer aquello que vine a hacer al mundo, que es escribir, sino que además escribir me permite seguir viviendo. Entonces, ese es mi gran triunfo. Independientemente de que si mis libros, mis películas o mis series tienen éxito o no. Sí, Soy lo suficientemente viejo y llevo
30 años siendo escritor profesional, para haber pasado por todas las posibilidades que existen. He tenido grandes éxitos, grandes fracasos, he escrito cosas que han pasado sin pena ni gloria, he escrito cosas que han convocado a miles de lectores, he escrito cosas que han destrozado la crítica, pero que han amado los lectores, he escrito cosas que han amado las críticos, pero que han odiado los lectores, he escrito cosas que las han alargado porque han tenido mucho esto, he escrito cosas que me las han hecho cortar porque no la está viendo nadie. En fin, he pasado por todos los caminos. Y si eso lo unimos un poquito a lo que te decía antes, cada una de esas experiencias me ha servido, obviamente, para aprender algo. Claro. Pero yo creo que mi gran alegría como escritor, mi gran triunfo como escritor, es que han pasado 30 años y aquí sigo, Mm. haciendo lo mismo que hacía desde el primer día, y le cumplí a ese chascas de 3 años cuando dijo que quería ser escritor. Ese para mí es mi mayor triunfo y felicidad. Y me encanta escuchar esas historias. Y te pregunto esto porque tengo mucha audiencia joven que puede encontrar en las palabras de un escritor reconocido como tú esa inspiración para también saber si esta es su vocación, ¿no? Claro, O si no es su vocación. Y bueno, claro. para La de las letras, dices tú. sí, cuando a lo mejor nos van a escuchar y van a decir, yo quiero ser escritor como él. Entonces, que en tus Claro. palabras escuchen si resuena lo mismo en su corazón, como tú bien cerraste este mensaje, ¿no? Tu éxito es haber a ese niño de 3 años, le cumpliste esa promesa y yo estoy totalmente de acuerdo. El éxito más maravilloso siempre es de adentro hacia afuera. Claro. Bueno, y entonces, Naufragios, ¿para quién va dirigido o quién te gustaría que lo leyera? Mira, a mí me gustaría que lo leyeran padres e hijos. O sea, me gustaría que si un joven o una muchacha lo lee y le gusta, se lo pase a sus padres. Y esos padres lo disfruten a lo mejor desde otro punto de vista, porque claro, con la edad uno va leyendo las cosas de distinta manera, pero también lo van a disfrutar. Y también me pasaría que fuera al revés, me gustaría que fuera al revés, que si un padre o una madre o un adulto lee el libro y le gusta, pues lo pase para abajo, lo pase para un joven. Si una maestra lo lee, se lo pasa a sus alumnos. Si un alumno lo lee, se lo recomienda a su maestra. Me encantaría, porque además son 3 historias, son 3 novelitas cortas. O sea, a diferencia de otro libro, de otro de mis libros, de mis novelas, es que Naufragios no es una historia completa. Naufragio está compuesta de 3 novelitas. Entonces, son 3 novelitas que se pueden leer en desorden, son 3 novelitas que se pueden leer una primero, otra después, puedes dejar pasar tiempo entre una y otra, pero son lo suficientemente cortas como para leérselas de una sentada. Entonces, tampoco tienes que hacer un compromiso tan largo con el libro Sí. como es leer una novela de 500 páginas, por ejemplo, que tú dices, ok, me voy a embarcar en esta aventura por las siguientes semanas. No, aquí puedes leerlo una noche y dejarlo y a la semana siguiente o al mes después leer la segunda novelita. En fin, creo que es un libro práctico en ese sentido para Sí. la lectura y por eso me encantaría que lo leyeran de jóvenes hasta personas que ya no son tan jóvenes. Práctico, entretenido y sobre todo con un mensaje muy importante para que puedas encontrar en ese abismo de tu vida esa luz que todos que somos náufragos necesitamos. Así que Exactamente. para terminar, lo pueden encontrar ya en todas las librerías pues de todo el país, de México, Latinoamérica, y tus redes sociales están apareciendo. Pero antes de cerrar, me gustaría que le dijeras al público un mensaje, lo que te nazca del corazón para que ellos puedan recibirlo. Mira, una de las cosas que siempre me gusta repetir es algo que nadie le dice a los lectores, y es que no pasa nada si a uno no le gusta un libro. Pero el problema es que cuando uno está en el colegio, sobre todo, y nos dan lectura obligatoria, que tenemos que leer sí o sí,
porque después viene un examen y tenemos que además aprobar el examen. Y por alguna razón no nos gusta el libro, porque además suele pasar que a uno no le gusten los libros que le imponen. Te lo digo yo, que soy un escritor, que soy un lector compulsivo y que lo pasé pésimo en el colegio leyendo todos esos libros que me obligaban a leer. El problema es que nadie nunca me dijo que no pasa nada si a uno no le gusta un libro. Entonces, cuando a mí me empezaron a no gustar ciertos libros, yo me eché la culpa. Yo pensé que había algo malo conmigo. Pensé que yo no era lo suficientemente inteligente, pensé que no estaba haciendo lo suficientemente para entender ese libro, pensé que yo tenía la culpa. Y si no fuera porque tengo a mi alrededor mucha familia lectora que me impulsó a seguir leyendo y que me pasaron libros para que leyeran porque me iban a gustar, etcétera, a lo mejor yo no hubiese terminado siendo escritor y no hubiese terminado siendo el lector voraz que soy hoy en día. Ujú. Entonces, muchos jóvenes, muchos niños y muchas niñas, cuando empiezan a dejar atrás los libros ya más infantiles y empieza a llegar esa edad de transición, que son los 12, 13 años, y las lecturas en los colegios cambian y aparecen el Quijote, aparece el Mío Cid, aparecen otro tipo de libros. Y esos libros no les llegan de la misma manera que llegaban los otros libros antes. Esos lectores, esas lectoras, piensan que hay algo malo con ellos y abandonan la lectura. Entonces, mi mensaje siempre es, no pasa nada si a uno no le gusta un libro. Es como que no te gustara un platillo. Ok, te pusieron un pescado al frente para que te comas y no te gustó el pescado. Bueno, tú no vas a decir, no me gusta comer. Tú dices, no me gusta comer pescado. Pero entonces buscas carne, buscas pasta, buscas otro tipo de comidas. Lo mismo pasa con la lectura. Entonces, si alguien que me está escuchando está teniendo problemas con la lectura, lo primero que tiene que pensar es que la culpa no es suya, es del libro. Así que déjelo de lado rapidito ese libro y búsquese otro. Búsquese otro. Ok. Búsquese otro, porque la vida es muy corta para estar perdiendo tiempo en malos libros. Así que no se olvide nunca que cuando a uno le ponen un libro en la mano y uno abre ese libro, lo que tiene que suceder ahí es placer. Y si no sucede placer, el problema es del libro, no de uno. Así es. Y bien lo dijiste, gracias por ese súper mensaje porque nunca lo había visto de esa manera, fíjate. Y me ha pasado y ahí estoy. Y lo mismo a veces sucede con todo, ¿no? Con personas, con situaciones, con trabajos. Exactamente. El problema no soy yo, el problema es lo externo. Y hay que pasar rapidito la página. Así que, Exacto. bueno, Literalmente en este caso. literalmente, sí. José Ignacio Valenzuela Chascas, muchísimas gracias. Un placer conocerte, escucharte y disfrutarte. Así que espero que un día la vida nos cruce para poderte dar un gran abrazo. Me encantaría que llegue ese día. Así que, y muchísimas gracias, además, por permitirme decir estas cosas que, aunque son cosas que no existen, porque hemos hablado mucho rato de cosas que no existen, son Sí, tan valiosas como las que sí existen. Lo que pasa es que nunca hay muchos espacios para hablar de las cosas que no existen. así es, profundas y necesarias. Te mando un abrazo y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes, síganos en las redes sociales, suscríbanse y si esta entrevista les sirvió de algo, ayúdenme a compartir. Hasta la próxima.